Buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, muy buenas. He visto por ahí por el grupo que estáis diciendo, ¿estamos? ¿No estamos? A veces tocará esperar unos minutillos, ¿vale? Porque yo hay veces que aunque me conecte, espero que haya suficientes personas conectadas para abrir la sesión. Así es que, en Hola. principio, buenas, mamen. Bueno, vamos a saludarnos así muy rápidamente porque además hay caras nuevas. Algunas ya os suenan las caras de la semana pasada porque en nuestra clase cero, esa presentación de la actividad, pues ya nos conocimos, nos presentamos, con lo cual algunos ya os conocéis. Pero esta semana tenemos alguna cara nueva porque había personas que ya estaban apuntadas a la formación, pero a la clase cero no pudieron asistir, como es el caso de Rosa, que ahora ya la saludaremos, y personas que han ido decidiendo a lo largo de la semana apuntarse, como es el caso de Aida, por ejemplo, y no recuerdo, Arancha, que creo que todavía no está por aquí, no la veo, somos un montón, no, todavía no está. Pero bueno, de momento, por aquí hay Mari Carmen que se está intentando unir, pero tiene algún problemilla. Estoy, pero no sé qué me pasa con la cámara. No me veo. Carmen, ¿tú eres Carmen? ¿Qué Carmen? Mari Carmen Esteban. Mari Carmen, no eres la otra, Sí, ¿no? no, he puesto, sí, te dije Mari Carmen, pero vamos, normalmente pues no pongo Carmen. El otro día no sé por qué puse Mari Carmen, Vale, luego está pero Mami. no sé qué me pasa con la cámara. Bueno, da igual. Vale, es que apareces por ahí como uniéndote por otro dispositivo. ¿Puede ser que lo estés intentando con...? Estoy con el ordenador, Vale, porque el móvil ya lo tengo como una patata. ya. Vale, mira, ya no apareces aquí intentando conectarte. Perfecto. Es que aparecías como si estuvieras ahí como enganchada para entrar. Claro, es que no me ha dejado el móvil y el otro día me pasó lo mismo y me he pasado rápido al ordenador. Vale. Y sigues sin tener cámara, ¿no? Porque no te vemos. No, no me veo, no sé. No sé qué le pasa a la cámara del ordenador. Vale, vale, vale. No sé. A ver, es que además estoy sola, no está mi hija, que son los que controlan, y yo igual estoy haciendo algo que no sé. Ya. Bueno, vale, pues de momento como te oímos y tú a nosotros sí que Sí, nos sí, oyes sí. bien, pues funcionamos así y bueno, ya vamos viendo. Bien, Vale. pues chicas y chicos, bienvenidas a todas y vamos a presentar a las compañeras que no estaban la semana pasada, ¿vale? Y así también damos unos minutitos y sí que me gustaría en lugar de saludaros a todos uno por uno, una por una y que no se nos vaya toda la clase en saludar, sí que me gustaría para quien quiera, mientras se presentan las compañeras nuevas, que alguien a quien le apetezca comentar cuál es la impresión que os llevasteis la semana pasada con respecto a la utilidad del curso, porque así las personas que no estuvieron también les puede servir un poco como para hacer un pequeño resumen. Ya os adelanto que todas las semanas normalmente vamos a arrancar la clase buscando hacer un resumen de la sesión anterior, de la clase anterior, porque es la mejor manera como de meternos en la clase, de recordar los puntos principales de la clase anterior y ya a partir de ahí que ese sea nuestro punto de arranque, ¿vale? Vamos a saludar entonces a las compañeras a las que no conocéis. Hola Rosa, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Te gustaría presentarte y contar algo de ti, como por ejemplo qué ha hecho que estés hoy en un curso de inteligencia emocional, como hicieron la semana pasada tus compis? Pues, pues tengo un trancazo que se nota en la voz. Sí. Eh, bueno, pues soy Rosa, ya conozco a Isabel desde hace tiempo porque ya hemos trabajado juntas un poquito este verano y justamente en el trabajo de este verano pues ha sido lo que me ha dado un poquito de ganas de continuar y de ver que había todavía mucho trabajo que hacer, hacer más del que ya habíamos hecho. Así que eso es lo que me ha dado ganas pues de empezar desde cero, porque lo que habíamos hecho era como arrancar muy arriba, ¿no? Y entonces como que me faltan un poco las bases y ahí voy a encontrar mis bases. Muy bien, vamos a ir trabajando desde cero, de lo que es Exactamente. gestión emocional, autoconciencia emocional, que ya verás, ya veréis todas en general, como es un módulo súper práctico al que rápidamente le vamos a encontrar la forma de aplicarlo. Pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí hoy, Rosa. Gracias a ti y a vosotras y a vosotros. También quería recordar a las personas que no estáis todavía en el grupo de WhatsApp, que sois Aida, Arancha, que todavía no se ha conectado, y ¿quién más? Porque Rosa sí que estás, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp sí te metí, Sí que pero me creo meto. que me falta alguna persona más, pero de las que estáis, estáis todas.
Bueno, el tema del grupo, a las que no estáis, quería primero que os conociese el grupo antes de incluiros y ya, antes de enviar la grabación de hoy, os incluiré en el grupo de WhatsApp. Y luego el tema del campus. Habéis visto que todavía no os ha llegado a nadie usuario y contraseña. Eso es porque tengo un problema, estoy migrando la web. Entonces, al cambiarla de alojamiento, todo se ha migrado correctamente excepto el campus. Del campus todavía me faltan conseguir una serie de claves y una serie de cosas y por eso todavía no os he podido dar de alta a nadie en el campus. A lo largo de la semana me han comentado los técnicos que va a quedar resuelto. Con lo cual, si a lo largo de la semana la cosa se alargara, pues a unas malas os empiezo a mandar el material por el grupo de WhatsApp, tampoco pasaría nada. Pero bueno, yo prefiero tener el campus y que tengáis acceso desde ahí, que es algo con mucho más organizado. Pero bueno, de momento os pido un poquito de paciencia, ¿vale? Que todavía no está resuelto. Y ahora sí, vamos a saludar también a Aida. Hola, Aida, muy buenas. Cuéntanos algo de ti, cuéntanos por qué estás hoy en un grupo de inteligencia emocional. Es que estás con el móvil, ¿verdad? Para quitar el micro. Mira, le he dado a solicitar reactivar audio. A lo mejor simplemente dándole a aceptar. Ahora, Ahora. es que me había conectado a otra pantalla en la que se ven todas las caritas Ah, y no encontraba el botón del micrófono porque ahí no estaba. Pues nada, muy breve. Soy Aida, este verano la vida me ha dado unos cuantos revolcones y entonces estoy intentando hacerme con herramientas para que si me vuelve a dar tantos revolcones o menos o los que vengan, pues saberlos capear mejor que esta vez. claro que sí. Muy bien, muy buen propósito. Resurgir después del temporal. Pues bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por estar. Gracias. Me alegro mucho de que estés. Bueno, pues vamos a comenzar. Como os decía, ¿alguien quiere contarnos qué lectura hizo de la sesión de la semana pasada, de la primera clase, la clase 0, donde estuvimos viendo una visión genérica del curso? Vuestras impresiones. ¿Alguien quiere compartir qué se llevó de esa clase? Yo, Carmen, quiero decir pues que me llevé, que hay como me quedé abrumada de toda la información que hay y eso de que decías que no puedes decir cuándo es el final y demás, es lo que me abrumó y digo, bueno, pero esto cuánto se pega, meses y meses y meses y meses. El tema me lo vi el otro día, me lo he visto varias veces el vídeo, me parece muy interesante, pero eso, me quedé perpleja de tanta, de quizá de tantos temas, los módulos que hablaste, de tantos módulos que va a haber y en cada uno de ellos varia información. Pero vamos, me pareció interesantísima. Ah, bueno, bueno, Y bueno. espero que yo a mí también me ayude para mis jaleos y mis ajetreos que me llevo, también mentalmente. Claro, claro, claro. Vale, pues con respecto a esta sensación un poco abrumadora que suelen tener muchas personas, incluida tú, con respecto a lo amplio que es, pensar que el concepto de desarrollo personal en sí mismo es algo muy amplio y que tiene sentido pensar que abarque un montón de competencias. ¿Qué es lo que sucede? Que como nosotros, o en este caso nuestra metodología, yo he decidido que sean píldoras semanales para convertirlo en un hábito de vida, eso alarga mucho el proceso en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo a mí misma, dentro de probar varios métodos, me he dado cuenta de que la mejor forma de integrar esos conocimientos y que haya un crecimiento real es a través de este tipo de píldoras recurrentes en las que tú inviertes al final un X tiempo cada semana en trabajar sobre ti. Por eso es cierto que a veces se alarga mucho en el tiempo, pero también te digo que cuando las personas convierten esto de la inteligencia emocional en un hábito, hay un grandísimo porcentaje de los alumnos y alumnas que cuando terminan todas las competencias inician el proceso de nuevo, como en el caso de María José, que ya os lo comentaba ella misma la semana pasada, porque es verdad que al final ese recordatorio semanal de trabajar sobre nosotros mismos y a través de métodos muy concretos y de acciones muy concretas, como va teniendo un beneficio, pues es como quien se apunta al gimnasio y no lo deja. Por eso el método está un poco más pensado en esa línea, en la de que tú inviertas semanalmente durante el tiempo que quieras. Y por eso no se exige un compromiso anticipadamente de no es que tienes que estar 6 meses o un año con nosotros. Por eso es la flexibilidad de puedes estar un mes o puedes estar 3 meses o puedes estar 3 años
y no tienes que comprometerte más allá de un mes y puedes dar solamente un módulo. Si tú sientes que no quieres trabajar la autoestima porque te interesa la gestión emocional, pero la autoestima no, no tienes por qué apuntarte a un módulo que sientas que no necesitas en ese momento. Pero es verdad que invertir en nuestro desarrollo personal es algo muy amplio, es algo de una gran envergadura y que en pildoritas pequeñas y recurrentes se integra y se crece de forma mucho más equilibrada, mucho más progresiva y se afianzan mucho más las cosas que atragantarnos en un taller de fin de semana o de 4 días. Así es que esa es un poco la explicación de que los contenidos sean muy largos, porque vamos muy despacito, vamos pasito a paso, vamos a ir profundizando en cada cosa que vamos viendo para garantizar en la medida de lo posible integrar y poder poner en práctica para poder vivir desde esas herramientas que se exponen. Si no, nos vamos a quedar solo en que qué teoría más bonita, pero no vivo desde ahí. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Ahora sí vamos a dar la bienvenida a Arantxa, que era otra de las compañeras que no conocíais porque la semana pasada no estaba. Les estaba Hola. comentando, muy buenas Arantxa, les comentaba a los compis que tanto Aida como Rosa como tú hoy es vuestra primera clase porque no estuvisteis en la clase 0. Con lo cual, todas las compañeras y el compañero se presentaron la semana pasada, pero vosotras 3 todavía no os habéis presentado, con lo cual solamente nos quedas tú. Cuéntanos de ti, cuéntanos por qué estás haciendo o has decidido hacer un curso de inteligencia emocional en este momento de tu vida. Bueno, pues yo me llamo Arantxa, soy pediatra, hoy estoy trabajando aquí de guardia y bueno, pues he decidido hacer el curso porque conocí a una persona hace 2 semanas que conociéndome muy poco, pues me dijo que creía que me iba a ayudar mucho a hacerlo. Por eso hablé contigo, Isabel, vi la primera clase, me pareció que tenía razón y voy a probar a ver qué tal. Fenomenal. Fenomenal, o sea que lo has tenido clarísimo. Has decidido que querías darte la oportunidad de probar con esta formación. Sí, sí, así es. Bueno, Así que aquí estoy. pues bienvenida, bienvenida Muchas también gracias. a ti por estar aquí. Bien, ¿alguien más quiere contar para qué le sirvió la sesión de la semana pasada, esa primera clase que tuvimos? ¿O cuáles fueron vuestras impresiones? Antes ya de entrar en materia. Alejandra, cuéntanos. Bueno, pues yo me llamo Alejandra y bueno, a mí hubo una cosa que me gustó particularmente y fue atractiva, que es la forma en la que detallas con tanta precisión los conceptos y las diferencias que hay en esa cantidad de adjetivos que oímos en el día a día y que creemos todo el mundo que es y que no tenemos ni idea. Eso ya bueno, estoy generalizando, perdón, porque creo que a veces a grosso modo más de uno pecamos me meto dentro de ese género, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando hablaste de que la empatía, a pesar de es un concepto que entraña esto y lo otro, y dije, wow, no es compasión, no es tal, ¿sabes? Y de repente dije, wow, a mí esto me interesa. Yo he hecho desarrollo personal, es un lenguaje en el cual estoy muy familiarizada y no obstante me pareció particularmente importante eso, lo detallado que es todo. Sí que es verdad que el hecho de que sea tan amplio, dije, madre mía, la cantidad de tiempo, te puedes pasar toda la vida aquí, pero estoy contigo en que es muy amplio, efectivamente, y que además entendí la razón, que era en función de los grupos, la rapidez con la que iban o no iban progresando, que pudiesen ralentizarse porque a lo mejor tardaba más en digerir determinados aspectos. También entendí eso, que no solamente era en sí por la materia, sino un poco por la calidad humana o las relaciones de los que vamos pasando dentro del propio, de cada grupo que tú tienes, que son varios. También hablaste de que quien quisiera ir un poquito más avanzada podía cambiar también de grupo. Luego explicaste absolutamente todo lo que conlleva estudiar la inteligencia emocional con diferentes módulos y explicaste por qué anteriormente estaba primero no este, sino otro, pero que viste por qué había que comenzar con la gestión emocional. O sea, me gustó mucho la coherencia y el marco en el que se desarrolló la argumentación por tu parte en cuanto al desarrollo de todo. Eché de menos que no hubiese habido la primera clase, en el sentido de que eso fue como, Ya, queda con la gana de sí, discutir alguna cosa, ¿no? cierto. Y bueno, yo ya tenía claro que era algo me agradaba hacer, pero fundamentalmente pienso, y así te lo voy a decir de claro, que eres una comunicadora nata y para mí es muy importante la gente que
expone de verdad con argumentos y con datos concretos qué significa un tipo de actitud, un tipo de comportamiento. O sea, para mí eso es primordial, porque ahí es donde realmente puedes tú llevarlo a la práctica. Y luego ya por último decir que me pareció bastante proactivo, en el sentido de que lo puedo poner en marcha y lo puedo ejecutar, oye, incluso en esta semana si yo quiero. Claro. De hecho, no hacía más que pensar, yo creo que la voy a empezar a copiar. Pero ya está. Fácil imposible, tenéis la grabación de cada clase, con lo cual ya veis, podéis copiar lo que queráis. Además, que yo encantada, porque ya sabéis aquello del efecto mariposa. Estas cosas hay una gran parte que se hace de forma vocacional, con lo cual cuanto más se extienda el desarrollo personal desde un paradigma determinado, que además se sabe que funciona, fenomenal, fenomenal. Con respecto a lo que dices de lo de los conceptos, esto es algo que yo me he encontrado muchas veces. Hay muchas personas que no saben cómo trabajar ciertas cosas precisamente porque no entienden con precisión los conceptos. No saben diferenciar emoción de sentimiento, no saben diferenciar cuando una emoción entra y sale, pero cuando se convierte en un estado emocional, que es algo bastante más prolongado. En el módulo de autoconocimiento, donde los conceptos sí que de verdad ya son un caos. Uno de los hándicaps a la hora de empezar por el módulo de autoconocimiento era tanta palabrería extraña. Porque empezamos con autoconfiguraciones, autorrepresentaciones, autoconcepto, autoestima, autorrealización, el mundo de los autos locos. Entonces, claro, es muy difícil empezar a integrar desde ese volumen de información, pero es que es una fase fundamental del proceso. Que se entiendan los conceptos, porque si no se entienden con precisión, es muy difícil manejar. Y si no sé manejar, no puedo cambiar, no puedo transformar. Eso es algo que, claro, vamos a invertir bastante en que entendáis con precisión y en desmontar mitos que a veces nos llevan a confundirnos tanto con el concepto de autoestima, concepto de empatía, concepto de lo que es realmente ser proactivo, todas estas cosas que veíamos la semana pasada y que evidentemente vamos a ir viendo, pero desmenuzando, ¿vale? Por eso ya os digo que invertimos mucho, aunque se alarguen las formaciones, pero es muy importante que lo que veamos se vea de forma eficiente. Así es que, bueno, gracias por el feedback y me alegro mucho de que tus impresiones hayan sido tan positivas. Alejandra, cuéntanos. Hola, bueno, yo quería decir que, bueno, con lo que ha dicho Alejandra, que es verdad que yo hace unos años estuve contigo en una sesión, también era mucho más pequeña, pero sí es verdad que el otro día como que me di cuenta que entendía todo mejor y como que se explicaba muy bien y me dieron muchas más ganas de hacer el curso, claro, porque decía, a ver si no voy a entender las cosas luego cuando hables de todo, pero no, sí, la verdad que sí, que se entendió todo perfecto y dan muchas ganas. Bueno, me alegro mucho, me alegro un montón de que la comunicación sí que al final os llegase y que tengáis sobre todo esa sensación de que comprender me va a ayudar a gestionar más eficientemente todas esas cosas que ahora mismo están suponiendo un freno y que yo quiero mejorar de mí misma a nivel personal, profesional o en todos los ámbitos. Pues muchas gracias. Si os parece, para que no se nos vaya mucho tiempo, como somos un grupo grande, cada vez que queráis hacer algún comentario, en lugar de que yo pregunte demasiado, si queréis decir algo, ya sabéis dónde está la manita, tanto la física como la amarilla, esa que tenéis por ahí. Y lo que vamos a hacer es empezar. Como os explicaba la semana pasada, en cualquier momento en el que queráis hacer algún comentario, aunque yo esté hablando, hacer alguna pregunta, algo que os surja, levantáis la mano, que en cualquier momento, en el momento en que yo termine lo que esté diciendo, os daré paso. Bien, pues vamos a empezar. ¿Veis la pantalla? Sí. Todo bien, ¿no? Vale, fenomenal. Decíamos la semana pasada, vale, que como muy bien habéis repetido, ¿no? O nos habéis recordado, este es un curso muy amplio que abarca un montón de competencias y todas esas competencias están divididas en 6 módulos independientes. Antaño, en ediciones anteriores, empezábamos por el módulo de autoconocimiento y autoestima y el tercer módulo solía ser el de gestión emocional, pero ya hace un par de ediciones en la que está funcionando muy bien empezar por un módulo bastante más práctico, mucho más tangible, como es el de gestión de las emociones. Después retrocedemos un pelín porque es verdad que es chulo empezar por autoconocimiento porque es como la base del cambio, el conocernos mejor, pero bueno, no pasa nada por sacrificar ese pequeño orden porque al final afianzamos un montón de cosas, empezamos a trabajar ya el autoconocimiento dentro del módulo de gestión emocional,
con lo cual tampoco es un gran hándicap. Vamos a empezar por el módulo 1, gestión emocional, módulo 2, autoconocimiento y autoestima. El módulo 3 vamos a centrarnos en la psicología positiva, como decía la semana pasada, ya sabéis un poco de qué va. En el 4 vamos a ver habilidades muy concretas, actitudes como la automotivación, el talento y la proactividad. Y dentro de los módulos 5 y 6 ya estaríamos en la parte interpersonal, el yo en relación con los demás, gestión de las relaciones y habilidades sociales. Bien, pues empezamos por el módulo 1 y dentro del módulo 1, tema 1, autoconciencia y autorregulación emocional o gestión emocional, ¿vale? Que es lo que veíamos antes. Bien, pues empezamos a hablar de emociones. Lo primero, podríamos empezar un poco por el significado etimológico. Esto a veces nos ayuda bastante, ¿no? El término emoción. Vamos a hablar acerca de la emoción. Las emociones en general, ¿qué son? ¿Cuál es el concepto personal que las personas tenemos acerca de las emociones? Hay veces que las consideramos un recurso y a veces que las consideramos un problema. Técnicamente, si tuviéramos que pensar en técnicamente qué representa la emoción, qué es eso de la emoción, bueno, pues empecemos por el significado etimológico. Fijaos, viene del término, emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Es decir, las emociones generan movimiento, generan impulso. Las emociones contienen una energía específica. ¿Habéis pensado en el componente energético de las emociones alguna vez? Pensad en la energía propia del enfado. ¿Cómo es la energía del enfado? Porque el enfado es una emoción súper energética. Ahora, ¿cómo la describiríais? ¿Diríais que es una energía eficiente? ¿Es una energía útil? ¿Cómo es la energía propia del enfado? Con vuestras palabras. ¿Qué es lo primero que os surge al pensar en la energía que contiene una emoción como el enfado? El poder. A mí me conecta con el poder. Vale, nos da fuerza. Pensad en esa energía evolutivamente hablando. Pensad en esas personas, en esos seres humanos primitivos que necesitaban esa emoción del enfado para ser capaces de cazar un animal, para ser capaces de enfrentarse a una batalla. Pensad en cómo toda esa fuerza, toda esa energía me da poder personal, me puede hacer correr más rápidamente, me puede hacer sentir que soy mucho más fuerte de lo que soy, me da una especie como de recursos extra. Ahora, imaginemos canalizando toda esa energía en una conversación, por ejemplo, en una conversación en el entorno laboral. ¿Cómo canalizo yo esa energía? ¿Cómo la convierto en algo a mi favor? Es una energía, vamos a decir, como muy loca. Es una energía muy desorganizada. Es una energía que a veces nos hace perder el control de lo que realmente nosotros querríamos hacer. Por eso, bien canalizada, fenomenal, pero en general la energía propia del enfado nos suele traer muchísimos problemas a la hora de mantener el control de nuestras emociones y de nuestras acciones. Hay situaciones en las que, bueno, estoy muy enfadada y me siento súper fuerte, pues voy a canalizar toda esta energía de la frustración y del enfado, yo qué sé, moviendo muebles de sitio. Pues voy a aportar esa fuerza a mover muebles, porque aunque me voy a sentir mucho más fuerte, voy a tener una fuerza que no veas. Ahora, imaginemos que queremos manejar esa situación, una situación mucho más delicada. Por ejemplo, el mantener una conversación y poder expresar un punto de vista de forma racional, pues probablemente sea una energía muy difícil de manejar en ese contexto. Hay personas que a nivel deportivo, por ejemplo, utilizan la energía del enfado para correr más rápido, para marcar un gol, para ser un poco más fuerte defendiendo, por ejemplo, pero en otros contextos es mucho más difícil. Ahora pensemos en la energía de la alegría. ¿Qué nos sugiere la energía de la alegría? ¿Cómo es la energía de la alegría? Aquello de dar saltos de alegría. ¿Qué tiene que ver con la energía? ¿Cómo es esa energía? ¿Es igual que la energía del enfado? ¿Qué diferencia hay? Pensadlo. Pues se crea como un clima más positivo, ¿no? Es una energía que más cómodo, ¿no? Claro, se contagia, se pega. Entrega. Para mí conecto con la entrega. Exacto. La ganas de compartir. Claro. Y es ¿Sí? más fácil de manejar, ¿no? No tienes que ponerte ninguna barrera para expresarla con los demás porque va a ser algo positivo para ellos también. Claro, esa no la reprimimos. Es más, muchas veces es un rasgo de atractivo social. Cuando vemos a personas entusiastas, a personas que están súper alegres,
es algo que nos gustaría que se nos pegase. Todas las emociones se nos pegan. O sea, esa parte de contagio emocional es algo prácticamente inevitable, a no ser que seamos muy, muy, muy conscientes para activar determinados recursos. Pero oye, a lo mejor no me gusta tanto que se me pegue la energía de tu enfado y me gusta más que se me pegue la energía de tu alegría. Como que nos invita a socializar, a repetir aquellas cosas que nos producen esta emoción. Es algo que desde un punto de vista de supervivencia y de socialización, esa energía es muy adecuada, como decía antes Rebeca, ¿no? A la hora de no necesito regularla porque ya sé que el efecto social va a ser positivo. Ahora pensad en el componente energético de la tristeza. ¿Cómo es la energía de la tristeza? Es como el enfado, pero sin tanto ímpetu, pero también tienes que saber manejarlo cuando te comunicas con los demás y es una energía que te apalanca en vez de darte fuerza, te da debilidad. Muy bien, es que esta emoción, la tristeza, te roba la energía, te quita la energía vital. Por eso cuando estamos tristes nos sentimos más pesados, nos cuesta movernos, todo se nos hace un mundo, es como ausencia de energía. Es como necesito meterme en una cuevita, desaparecer, aislarme del mundo, porque es que no me da la vida ni para salir a la calle, es que nada me apetece. Pensad en estados emocionales como la desmotivación o la apatía, todo nos viene grande. Y esto también tiene un componente evolutivo muy claro. Cuando hablemos específicamente de la energía, vamos a ver por qué el cuerpo nos roba la energía, porque necesitamos que nos robe la energía para vivir un proceso de reestructuración. Y necesitamos poder colocarnos en esa especie de cueva interior, de alejarnos del mundo y reajustar nuestra vida en función de lo que perdimos. Por eso esa energía es, igual que podríamos decir, la energía del enfado está destinada a resolver, por eso lo del poder. La energía propia de la alegría tiene un componente social muy claro. Nos ayuda a reproducir aquello que nos provoca esa emoción y el entorno reacciona muy favorablemente. Y la ausencia de energía de la tristeza está destinada a colocar mi cuerpo en ese estado de duelo necesario para que yo sea capaz de reajustar mi vida. O sea que ese componente energético de todas las emociones, ese impulso al que nos lleva, tiene sentido que sepamos escucharlo y manejarlo. El hecho de que esté, de que exista, no garantiza que sepamos manejarlo bien. De hecho, cuando veamos emociones primarias y secundarias, veremos que hay veces en las que nos sentimos tan vulnerables sintiendo una emoción, como puede ser el miedo o la tristeza, que tapamos esa vulnerabilidad con emociones que nos dan fuerza, como el enfado. Entonces no conectamos con esa emoción que nos hace sentirnos tan vulnerables, falseamos lo que nos está sucediendo y no gestionamos adecuadamente esa emoción central que nos lleva a esa vulnerabilidad. Si yo tengo miedo a sentir dolor, por ejemplo, y desde ahí me protejo con enfado o con agresividad, no me daré la oportunidad de demostrarme que puedo ser fuerte ante el dolor y que el dolor va a pasar y que el dolor me va a ayudar a ser un poquito más fuerte. ¿Lo vemos? Entonces, si las emociones implican movimiento o impulso, ¿qué nos dice el sentido común? Que aprendamos a canalizarlas, que aprendamos a ponerlas a jugar a nuestro favor. ¿No creéis? Pero para poder aprender a canalizar toda esa energía y poner a nuestro favor este recurso, tenemos que conocerlas, comprenderlas, aprender a leerlas y aprender a conocernos mejor acerca de cómo nosotros procesamos esas emociones y cuál es un componente que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la mezcla entre las emociones que sentimos y los procesos mentales asociados. ¿Vale? Esto lo veremos un poquito más adelante. Bien, hasta aquí. ¿Algo que añadir, que preguntar, que decir? ¿No? Bien. Hay un libro muy interesante, que es uno de los primeros libros que os voy a colgar en el campus, que es el libro La sabiduría de las emociones de Norberto Levi, ¿vale? No sé si lo conocéis, es un libro que está gratis en internet desde hace muchos años, es decir, que podéis acceder a él fácilmente, y si no, yo os pasaré el PDF. Es un libro, a mí me encantan los libros que hablan de emociones de forma muy sencilla, ¿vale? Que a nivel de comunicación sea muy fácil de digerir, porque si no, si se abordan de una forma muy técnica, para ciertas personas puede resultar un poco engorroso tantos tecnicismos. Yo personalmente, mi preferencia personal suele ser que la lectura sea fácil. Y este libro es un libro que en ese sentido es muy fácil. Además, cada capítulo desglosa una emoción distinta. ¿Qué dice este autor? A ver si estáis de acuerdo.
Él dice, del mismo modo que las luces del tablero de mandos de un automóvil se enciende e indica o bien que ha subido la temperatura o que te queda poco combustible, cada emoción es una luz con una tonalidad específica que te va a llevar a un problema en particular, a un asunto a resolver, a una información concreta. Igual que esas luces que se encienden en el coche. El miedo, la ira, la culpabilidad, la envidia, los celos, todas esas emociones que sentimos, ya sean de agrado o de desagrado, son un indicador de algo. Es una señal que te va a poner en alerta, que te va a dar una información concreta. Entonces, ¿cuál es la función de que se encienda la luz? Llevarte a esa información para que sepas cómo utilizar esa información. ¿Lo vemos? Entonces, ¿tendría sentido que si se enciende la luz de que te falta gasolina en el coche, tú la taparas con la mano porque te duele mucho ver que te falta gasolina, por más que esté carísima? No puedes ignorar que te falta gasolina. No puedes ignorarlo porque al final se te va a parar el coche. Entonces, muchas veces en las que las personas tenemos mecanismos de reprimir emociones, esconder esas emociones debajo de la alfombra, porque o bien nos hace sentir vulnerables o no nos juzgamos por el hecho de sentirlas. Pero si estoy percibiendo de mí que siento envidia, tiene todo el sentido del mundo que quiera ver qué información me trae esa emoción. Y si lo que siento es angustia o ansiedad o celos o culpabilidad, pues quiero saber qué me cuenta esa emoción. No tendría sentido reprimir, tapar, esconder, porque lo único que voy a generar desde ahí es tener miedo a sentir, en lugar de beneficiarme de la información utilísima que me dan esas emociones, más allá de aprender a gestionarlas, evidentemente. Pero lo primero es escucharlas, atenderlas. ¿Lo vemos? ¿Pensáis que puede ser habitual el hecho de sentir miedo a sentir algunas emociones? ¿Pensáis que dentro de la naturaleza humana esto pueda ser común? ¿El tener miedo a descubrir las emociones que estamos sintiendo? Sí. Eso, claro, eso sería el equivalente a tapar el tablero de mandos y no querer ver qué nos está contando. Esta es una de las primeras partes en las que vamos a invertir en este módulo. Amor, cuéntanos. Nada, quería hacer un comentario de eso que acabas de decir, que es que no solo es miedo a sentirlas, o a mí me parece que también hay veces como que están prohibidos sentir determinadas emociones, sobre todo son las de miedo o las de envidia o las de celos, es como si no pudiéramos sentirlas, ¿no? Porque no está bien. Claro, claro. Fijaos, esto pasa mucho con emociones que consideramos inadecuadas, ¿vale? Ese juicio social. Por ejemplo, ha pasado mucho a nivel de géneros el juzgar más al género masculino por el hecho de sentir miedo o sentir tristeza, dolor, que al género femenino, que en general en el pasado se les permitía más. Y a veces al género femenino no se le permitía expresar abiertamente el enfado, pero sí se les permitía expresar la tristeza, esa como que sí, era socialmente aceptada. Sin embargo, un hombre no podía expresar dolor o miedo porque parecía poco fuerte. Y luego están determinadas emociones que a lo mejor no tienen tanto que ver con géneros, pero sí tienen que ver con otras áreas. Por ejemplo, ¿cuántos padres o madres habéis oído juzgar a su hijo o hija cuando perciben que sienten envidia? Pero hombre, es que no se puede ser envidioso. ¿Cómo es posible que sientas envidia? Ah, que sientes envidia de tu hermano o que sientes celos de tu hermano. Ah, simplemente con el tono de juicio, el niño o la niña ya está sintiendo que esa emoción no es legítima. Entonces, como el niño o la niña hace un juicio negativo desde el padre o la madre diciéndole que eso es negativo, entonces desde ahí yo ya no voy a descubrir qué me está contando de mí la envidia. Entonces yo desde ahí no puedo resolver desde la emoción que estoy sintiendo porque me niego a escucharla. ¿Vemos esto? Loreto, has levantado la mano. ¿Querías decir algo? No. Ah, vale. Yo recuerdo una vez que mi hija pequeña ahora tiene 18 años, por aquel entonces tenía unos 6 añitos. Estábamos en el cumpleaños de su primo, que era mucho más pequeño y que estaba recibiendo toda la atención porque era su cumpleaños. Ella empezó a sentirse mal y empezó a aislarse. Se fue a la terraza de la casa y empezó a jugar ella sola. Yo me di cuenta de lo que había hecho y me fui a ella y le dije, ¿estás aquí sola? Sí. ¿Por qué te has aislado? ¿Es que sientes envidia? Simplemente con el tono de curiosidad. Me miró así muy extraña y me dice, no, pero después es como que empezó a recapacitar, a preguntarse a sí misma si estaba sintiendo envidia, y ella ya con 6 años sabía lo que era la envidia, y se levantó y se fue a hacerse una foto con su primo. Se unió.
¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de descubrir que estaba sintiendo envidia y quería resolver. Ella ya sabía lo que le contaba la envidia. Entonces, para ella era más fácil, desde ser consciente de que lo estaba sintiendo, intentar resolver. Si ella lo que hace es juzgarse a sí misma por estar sintiendo envidia, a la emoción de envidia vamos a añadir culpabilidad. Entonces hemos aumentado más el problema, más sensación de impotencia va a tener la persona a la hora de resolver. Pero si la persona no se juzga por el hecho de estar sintiendo envidia, simplemente hace una lectura de qué me dice de mí la envidia, ya está. Hablando de envidia, ¿qué nos dice de nosotros la envidia? ¿Qué información me da el hecho de sentir envidia? Que no es lo mismo que la admiración o comúnmente llamada envidia sana, ¿vale? A mí en general me hace, cuando he sentido envidia, lo que me ocurre es que realmente me encantaría poder tener, por ejemplo, una cualidad que tiene una persona porque en mí la veo muy limitada o inexistente. Vale. ¿Y tú es Por una ejemplo, emoción que experimentas de forma agradable o desagradable? he aprendido a sentirla de forma agradable porque también he aprendido a que yo puedo pedir ayuda para cambiar determinadas cosas que veo que en mí son más difíciles. Claro. Entonces, has transformado la envidia venenosa, vamos a llamarlo así, en envidia sana o esa admiración desde el cambio de no lo puedo lograr al cambio de sí lo puedo lograr. Entonces te utilizaré como referente. Por eso, cuando cambiamos esa emoción de desagrado a algo más agradable, más estimulante, es cuando ya cambia de nombre la emoción, ya no se llama envidia, se llama admiración. Entonces, desde ahí te puedo utilizar como referente. ¿Por qué la envidia, la mala, la venenosa, es tan corrosiva? Porque está basada en la creencia de que lo que tú quieres y yo anhelo no lo puedo lograr. Por eso la envidia es tan destructiva, es la emoción más destructiva que hay. Por eso criticamos desde la envidia y nos autocriticamos cuando sentimos envidia y entramos en un conflicto de intereses, porque es tal el dolor que causa que necesitamos destruir para aliviar el dolor. ¿Qué es lo que sucede? Con esta emoción hay muchos problemas porque, por un lado, me cuesta detectarla en mí y, por otro lado, me cuesta ver cuando los actos de los demás tienen que ver con sus envidias. Es como que la falsa modestia muchas veces nos impide ver que las críticas infundadas de otras personas pueden tener que ver con la envidia. Muchas veces utilizamos ese argumento de si yo no tengo nada, ¿para que me envidien? ¿Qué tengo yo de especial para que me envidien? Cuidado con este argumento. Porque la envidia del otro no tiene que ver con cómo eres tú, sino con cómo es la otra persona. ¿Lo vemos? Entonces, no penséis que tenemos méritos o que tendríamos que tener algún mérito en particular para ser envidiados, sino que depende de los recursos o no recursos que tiene la otra persona para que lo que proyecta sea envidia o sea admiración o sea indiferencia. ¿Lo vemos? Entonces, la envidia me está dando una información muy concreta. Me habla de mis posibilidades de alcanzar aquello que quiero. Si siento que tengo posibilidades o en realidad no me importa tanto, no aparecerá esta emoción. Ahora, si de verdad sí me importa y siento que no lo puedo alcanzar, aparecerá esta emoción tan destructiva, que se va a materializar de formas concretas. Si yo entiendo y puedo ver esto de mí sin juzgarme, puedo decidir qué quiero hacer. Puedo decidir cómo resolver, cómo cambiar, cómo sanar una emoción que a lo mejor me está limitando. ¿Pensáis que nos podemos curar de la envidia? Porque claro, hay veces, como decía Alejandra, yo puedo trabajarme el ahora siento que lo puedo alcanzar, con lo cual te voy a utilizar como referente. Pero ¿qué pasa si envidio tu juventud y sé que no la voy a alcanzar? Porque soy 30 años más vieja. Entonces, ¿qué hago? también te la puedes trabajar porque puedes ir a ver la creencia limitante que tienes por detrás y no aceptar que tú tienes una edad que corresponde a tu etapa natural de vida. O sea, puedes hacer un trabajo cognitivo para comprender que puede ser una forma disfuncional o autodestructiva de sentir envidia. Vale, necesitaré trabajar a nivel de valores. Porque si para mí la juventud es tan importante es por un valor fundamental que forma parte de mis principios. Y si yo consigo ajustar mi escala de valores a este momento de mi vida,
a lo mejor consigo darle más relevancia a valores como la experiencia, el estatus, lo que he conseguido, mi valía personal que no está ligada a mi físico, si yo me trabajo el miedo que me da hacerme mayor porque realmente representa para mí soledad o mala salud o X o el final de mi vida y yo consigo hacer esa reestructuración a nivel de valores, mi envidia se cura. O sea que ya sea trabajando la autoconfianza o ya sea trabajando a nivel de valores y de creencias, yo puedo gestionar esa emoción. Cuando no la puedo gestionar es si no la comprendo. ¿Y cuál es la diferencia entre envidia y celos? No son la misma emoción y se gestionan de forma distinta. ¿Entendemos la diferencia? ¿Sabéis cuál es la diferencia? Hay muchas veces que de cara a nuestros hijos no sabemos muy bien, cuando vemos conflictos entre nuestros hijos, no sabemos si lo que sienten es envidia o sienten celos y desde ahí muchas veces no le podemos apoyar y muchas veces decimos tiene celos cuando en realidad tiene envidia o a la inversa. Pues plantearos cuál es la diferencia, planteároslo ahora, ya que estamos hablando de emociones y de señales en el coche. No sé, puede ser que los celos sean miedo a perder algo y la envidia, lo que comentábamos antes, que es querer ser o tener lo que tiene otra persona. Vale, en los celos sí hay un miedo a la pérdida, efectivamente. Efectivamente. Pensad que la envidia es a 2 bandas y los celos a 3 bandas, ¿vale? Esa es una de las diferencias fundamentales. En la envidia soy yo con respecto a otra persona. En los celos hay 3 piezas en juego. Soy yo, ¿vale? El que tiene la emoción es la persona, la persona o la cosa que necesito, que es el enfoque, ese miedo a la pérdida que decía Amor, tiene que ver con aquella persona o cosa que yo necesito, y luego está el rival, la amenaza, ¿quién me puede quitar esto? Los celos son algo natural en la infancia. No podemos evitar que en la infancia aparezcan esos celos. ¿Por qué? Porque el ser humano en desarrollo es un ser por defecto dependiente. ¿Lo vemos esto? Todo niño es dependiente. Depende del amor de sus padres para sobrevivir. Entonces, como su cerebro es inmaduro, es dependiente y se apega, se aferra a ello para sobrevivir. Es posesivo en su forma de querer, porque necesita ese amor para su supervivencia. Entonces, tiene sentido que en el momento en que aparece el rival, yo sienta que tú eres una amenaza para mi supervivencia y desde ahí van a aparecer los celos. Ahora bien, ¿qué explicación tienen entonces los celos en la edad adulta o los celos profesionales o los celos entre las parejas? Inseguridad tuya, ¿no? Dependencias, formas de amar inmaduras y determinados miedos. Entonces ya no es tan natural como en la infancia. Ahora están indicándome que tengo cosas, áreas de mi vida que tengo que mejorar. Yo puedo sentir unos celos razonables, vamos a llamarlos razonables y perfectamente asumibles si percibo una conducta extraña en mi pareja y desde ahí aparecen las alarmas de con lo que yo quiero a mi pareja, ¿qué representaría para mí que me dejara de querer porque está interesada en otra persona? ¿Vale? Van a aparecer una señal de alarma que te dice que tienes miedo a la pérdida porque estás apegada a esa persona y puede ser un apego perfectamente asumible. Ahora, cuando hablamos de conductas controladoras, de celos patológicos, etcétera, etcétera, y estamos hablando del grado de dependencia y del grado de falta de desarrollo personal que yo tengo. ¿Lo vemos? O sea, que se encienda una pequeña lucecita y yo haga una especie de gestión interna que me permita asumir la situación es una cosa, y que yo empiece a tener determinadas conductas de control, etcétera, etcétera, y de presión sobre determinadas personas por culpa de mis celos, estarían indicando un problema grave por mi parte. ¿Lo vemos? Entonces, con respecto a la gestión hacia nuestros hijos, si yo detecto en ellos ese tipo de conductas y sé diferenciar qué me está diciendo de ellos que sientan una emoción o sientan otra emoción de cara a apoyarles, yo voy a gestionar esa situación de forma mucho más eficiente que si no tengo ni idea de qué emoción están sintiendo y qué me cuenta de ellos que estén sintiendo esas emociones. ¿Vemos esto? ¿Nos parece entonces útil entender qué información nos dan nuestras emociones para poder decidir cómo gestionarlas?
Bueno, pues hablaremos de muchas más, ¿vale? De momento estos son algunos ejemplos que más adelante forman parte de diapositivas posteriores, pero más adelante lo volveremos a recordar. Bien, gestión emocional. Por un lado, dos grandes bloques. Autoconciencia emocional, tener la capacidad de identificar esas emociones, no solamente ponerle nombre a la emoción, sino saber qué información me cuenta. Como en el ejemplo que acabamos de poner, yo tengo un sentimiento, estoy experimentando una serie de sensaciones, ¿vale? Eso tiene un nombre. Soy capaz de identificar si siento frustración o siento decepción. Si yo estoy sintiendo algo físicamente en mi cuerpo, ¿soy capaz de ponerle ese nombre? ¿Me siento frustrado o me siento decepcionado o me siento culpable o estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo... ¿Lo vemos? ¿Soy capaz de ponerle el nombre adecuado? Y segundo, ¿soy capaz de ver qué información me trae? Una vez que yo ya sé cuál es ese nombre, sé que me cuenta, tengo esa información conceptual acerca de qué información genérica me da el hecho de sentir esa emoción, y luego está la información personal, porque genéricamente la envidia me cuenta que aquello que tú tienes y yo deseo, siento que no lo puedo conseguir, por eso duele tanto. Ahora, ¿por qué yo individualmente estoy sintiendo envidia en esta situación? ¿Qué me dice de mi vida? Me dice de mi vida que yo he sido una persona hipercomparada siempre, siempre me comparaban con alguien mejor a mí y yo me he acostumbrado a compararme y desde ahí siento envidia permanentemente. Me habla de mi nivel de autoestima, me habla de una creencia limitante. Esto es como una segunda lectura para aportar autoconocimiento, porque hay veces que si la emoción simplemente es un síntoma de un área, de una parte de mí que tengo que desarrollar, pues hombre, tiene sentido que pueda hacer esa lectura personal para que pueda trabajar sobre lo que provoca la envidia. En este caso, emoción es el síntoma que me está remitiendo a un problema concreto que necesito trabajar. ¿Lo vemos? Y luego estaría la parte de autorregulación. Cuanto mejor conozca a las emociones y lo que me cuentan los detonantes, más fácilmente podré regular esas emociones. ¿Vale? Es esa parte en la que la forma de exteriorizar la emoción no me gusta cómo la manejo, no me gusta cómo me siento cuando estoy, vamos a decir, impregnado o impregnada por esas emociones, y es como la parte externa. Una cosa es sentirlas y otra cosa es exteriorizarlas. No es lo mismo sentir enfado que tener una actitud agresiva. No es lo mismo estar triste que llorar. Entonces, esa parte de autorregulación es la parte en la que manifestamos externamente de la forma en la que nosotros consideramos que es la adecuada. Y esta parte siempre se puede gestionar. Pero desde el primer componente va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Evidentemente, no el 100% de los casos. Hay situaciones en las que la propia situación nos lleva a una emoción tan intensa que va a ser imposible, pero al menos en el día a día no hace falta que estemos en una situación extrema como un estado de shock provocado por un accidente. Pues va a haber situaciones puntuales muy específicas donde esto sea imposible, pero en el día a día al menos que adquiramos la competencia suficiente como para que esto no suponga un problema. ¿Bien? Vale, pues vamos a empezar con esa primera parte de autoconciencia emocional, donde ya con el tema del tablero ya estábamos viendo. Bien, empezamos con conceptos. Emoción, sentimiento, carga emocional, estado emocional, patrón de respuesta emocional. Había más, pero estos son como muy habituales. Yo creo que para empezar con estos 5 tenemos suficiente, ¿vale? No le falta que lo enredemos mucho más. ¿Alguien puede decir, según vuestras palabras o vuestra experiencia, qué diferencia habrá entre emociones y sentimientos? Porque normalmente se habla de ellos indistintamente. Hay veces que hablamos de emociones y sentimientos como si fueran exactamente lo mismo, en el día a día da un poco igual, pero a nivel técnico es importante entender la diferencia porque se manejan de forma distinta. Entonces, desde ese punto de vista sí necesitamos entender la diferencia. Y no hablamos de palabras, ¿vale? Porque yo puedo sentir emoción de miedo o sentimiento de miedo. La palabra puede ser la misma, miedo, pero puede ser emoción o sentimiento. ¿Cuál será la diferencia? Miedo en forma de emoción, miedo en forma de sentimiento. ¿Qué pensáis? Emoción como una respuesta a una situación X y sentimiento es algo como más prolongado en el tiempo, como esa sensación más, no sé.
Muy bien, el sentimiento es más duradero. ¿Por qué creéis que el sentimiento es más duradero? ¿Qué pensáis? Porque la emoción es algo como instintivo y el sentimiento es cuando ya lo has digerido, ¿no? Y por eso dura más. El sentimiento es un proceso más complejo que la emoción, pero no está relacionado, bueno, en parte la consecuencia sería que lo digieres, como dices tú, pero hay un proceso alternativo que se activa, que es el que alarga el sentimiento, que son los pensamientos. Emoción, como muy bien nos decía Loreto, vamos a una de las tantas definiciones que nos ayuda un poco a entender el concepto definición, el concepto emoción. Respuesta neuropsicofisiológica y subjetiva ante un estímulo interno o externo que va a provocar un cambio en tu estado y te va a preparar para hacer algo, ¿vale? Es como son las emociones en los niños muy pequeñitos. ¿Habéis observado a un niño de 1 o 2 años que las emociones entran y salen muy rápidamente? Según cambia el estímulo, cambia la emoción, porque no hay un proceso mental complejo asociado. No hay un pensar sobre la emoción y qué repercusión tendrá sobre mí, no hay un darle vueltas. Entonces, igual que entra, sale. Entran y salen con mucha rapidez. Decimos que afecta a nivel neurológico, psicológico y evidentemente fisiológico. Las palpitaciones propias del miedo, por ejemplo, la sudoración que tiene que ver, los diferentes neurotransmisores que vamos a segregar como consecuencia de esa emoción. Es decir, que pasa por una parte de nuestro cerebro muy rápido, entra y sale muy rápidamente. Son esas emociones que están ahí instaladas para nuestra supervivencia. ¿Os imagináis que estáis cruzando una calle, veis que un coche viene a toda velocidad y tuvieses que pararos a procesar mentalmente lo que puede significar que ese coche os atropelle? No, echáis a correr, no pensáis, no os da tiempo a pensar. Eso es cómo funcionan las emociones, ¿vale? Entran y salen deprisa siempre y cuando no las alarguemos con la mente. ¿Por qué decimos aquí que es subjetiva? ¿Por qué pensáis que esa emoción que sentimos es subjetiva? ¿Por qué creéis? ¿Qué sentido tiene eso de la subjetividad? Porque también está relacionada con tu propia interpretación de la situación en sí misma. Muy bien. Es personal. Muy bien. Imaginemos que esto es una reunión de trabajo, que yo soy la jefa y empiezo a ser súper agresiva y empiezo a hacer ataques personales contra todos vosotros porque estoy enfadadísima. ¿Todos vosotros vais a sentir la misma emoción como respuesta a ese estímulo? El estímulo es el mismo, pero habrá personas hiperacostumbradas a ese estilo que sientan indiferencia, personas que sientan miedo, personas que se enfaden muchísimo, personas que se decepcionen porque no esperaban eso por parte de la jefa. Las emociones, la respuesta emocional puede ser muy distinta y eso depende de cómo somos nosotros, de nuestro histórico, de nuestro temperamento, de las cosas a las que estemos acostumbrados. Por eso no todas las personas sienten las mismas emociones ante los mismos estímulos. Y por otro lado, hablamos de estímulos internos o externos. ¿Entendemos la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre estímulo externo y estímulo interno? Estímulo externo, el coche que viene. Estímulo interno, un pensamiento. Los pensamientos provocan emociones. Imaginemos que estamos en estado de paz. Es la hora de dormir, estoy súper cansada, pongo la cabeza en la almohada y pienso, por fin, con lo cansada que estoy. Y aparece un pensamiento de, ¿te acuerdas que mañana a primera hora tenías que entregar no sé qué informe y se te había olvidado? ¡Pum! Va a aparecer una emoción como respuesta a ese pensamiento. Y aquí hablamos de emoción. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a seguir pensando. Y esos pensamientos que van a aparecer van o bien a alargar la emoción, a subir la intensidad de la emoción o a cambiar a otra emoción diferente. Yo seguiré pensando, imaginemos que el siguiente pensamiento es, eres la persona más irresponsable que existe. ¿Cómo es posible que una cosa tan importante se te haya olvidado? ¡Pum! Emoción de culpa. ¿Lo vemos? O siguiente pensamiento, si no entregas ese informe a tiempo, tu jefe te va a despedir. ¡Pum! Emoción de miedo. ¿Lo vemos? ¿Se ve? Bien, entonces, es subjetiva ante un estímulo interno o externo
y va a provocar un cambio a muchos niveles dentro de nosotros. Su función es prepararnos para la acción, pero ¿qué pasa? Que si no manejamos bien la parte mental, cuando todo se complica es cuando ya hemos entrado en formato sentimiento, cuando la mente empieza a trabajar en ese sentido y muchas veces complica bastante las cosas. Por eso cuando hablamos de gestión emocional vamos a hablar básicamente de intervenir sobre nuestra mente. Si estamos solo en emoción, ¿qué es gestionar una emoción? ¿Qué implica? Es no reaccionar, ¿no? ¿No reaccionar a la emoción, quieres decir? Sí. O sea, no hacer, cuando tengo una emoción, hacer una reacción inmediata. Es que a lo mejor la reacción es la adecuada. Yo tengo que correr porque el coche viene a toda velocidad. También. Lo que necesito es, primero, poder nombrarla, poder ponerle nombre a la emoción, eso es gestionarla, saber qué emoción específicamente es, aceptarla, porque si me resisto ante esa emoción voy a complicar bastante las cosas. Aceptarla es asumir que eso es lo que estoy sintiendo. Si me juzgo por el hecho de sentirla, probablemente aparezcan otras emociones colaterales que van a impedir las cosas. Esto se ve muy claramente en procesos de duelo. Cuando yo no consigo aceptar el dolor porque me da tanto miedo el dolor, o me da tanto miedo lo que para mí representa esa pérdida, que me entro en una fase de resistencia, de no aceptar lo que estoy sintiendo, y eso complica mucho las cosas. Si quiero que una emoción pase, necesito poder asumir plenamente que eso es lo que estoy sintiendo. Y una de los hándicaps suele ser el miedo a lo que representa sentir esa emoción, pero normalmente es por ese procesamiento mental. Si somos personas que hemos sido juzgadas toda la vida porque se nos ha llamado, jo, qué blanda eres, qué llorica eres, es que eres muy sensible, pues claro, desde todos esos prejuicios de los que yo me he ido empapando y que al final he ido integrando, pues yo me voy a juzgar por el hecho de sentir esta emoción y esto va a complicar las cosas. Otra forma de gestionar las emociones es interviniendo en los pasos previos a la emoción. Es decir, yo no puedo intervenir en el después, porque la emoción va a entrar y va a salir muy rápidamente, a no ser que se haya transformado en sentimiento, que en general va a ser así, pero ya veremos cómo gestionarlos, ¿vale? Necesito trabajar en el previo. ¿Cómo hacemos esto? Teniendo perfectamente claro el detonante y trabajando sobre el propio detonante. Os pongo un ejemplo, ¿vale? No se trata de prepararnos. Estas cosas no se pueden preparar. Yo no puedo evitar una emoción. Las emociones entran y lo único que puedo hacer con una emoción es aceptarla, ¿vale? Pero imaginemos que el detonante de una emoción, a ver, os pongo un ejemplo. Cada vez que mi jefe o mi jefa me afea la conducta delante de todo el mundo, ¿vale? Me dice que he hecho mal mi trabajo en una reunión de equipo, me hago pequeña. Ese me hago pequeña, me vuelvo sumisa, agacho la cabeza, tiene que ver con algún tipo de miedo, ¿no creéis? Ese me hago pequeña es siento miedo y ese sentimiento de miedo hace que no me sienta capaz de reaccionar. ¿Qué sería trabajar sobre el previo? Sería trabajar sobre el aspecto de mí que hace que ante ese estímulo esa sea mi respuesta. ¿Lo vemos? Imaginemos que es un problema de autoestima y que ese problema de autoestima me impide ser asertiva. Si yo me trabajo la autoestima y modifico mi visión de mí misma, ante ese mismo estímulo aparecería una respuesta distinta. Por eso hay tantas veces que oigo a tantos alumnos que dicen, ¿cómo es posible? No me reconozco. Si yo toda mi vida ante esta acción, mi reacción ha sido esta, ¿cómo es posible que ahora mi reacción sea distinta? Porque trabajaste en el previo. Trabajaste en esos indicadores tuyos y estas características tuyas que hacían que no te sintieras que tu reacción no fuese la que a ti te gusta y no fuese voluntaria. Esto siempre y cuando sean emociones que no sean las que yo necesito sentir. Porque yo puedo pensar que hacerme pequeña en una reunión de trabajo cuando me afean la conducta no es lo adecuado, pero es que en una emoción primaria y básica como es la tristeza, que yo ante la tristeza sienta mi reacción ante la tristeza sea no tengo ganas de hacer nada o necesito un abrazo, necesito apoyo, puede ser la respuesta adecuada. Entonces yo ahí no tengo que trabajar en el previo porque la emoción es la que tiene que ser y me está llevando al lugar al que me tiene que llevar. ¿Lo vemos? Entonces siempre estamos hablando de emociones que yo no quiero sentir en ese momento, que considero que son un problema para mí.
Por ejemplo, me bloquean las dudas y me impiden tomar decisiones. Mis respuestas agresivas me hacen que pierda el control y luego no me siento cómoda con la forma en la que reaccioné. O agacho la cabeza porque me he hecho pequeña ante una situación. O X, respuestas emocionales. Ahí es donde yo trabajo sobre lo que la provoca, sobre el aspecto de mí que la provoca. Y ahí sí que voy a tener que hacer un abordaje mucho más profundo. Trabajar sobre autoestima, creencias limitantes, aspectos de mí, inercia que he ido acumulando, costumbres, patrones heredados, lo que queráis, pero tendré que trabajar sobre el previo si quiero que la acción-reacción cambie. Esto es gestionar emociones. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que decir? ¿Os parece muy complicado? Esas caras de... No es complicado, es solo porque lo estamos explicando mucho, ¿vale? Pero no es complicado. No es difícil, no es difícil. Estos cambios no son difíciles, lo que pasa es que lo estamos explicando con mucha precisión, pero que no os lleve a error, ¿vale? Que es un proceso bastante más natural de lo que puede parecer. Sentimiento, como decíamos antes. ¿Qué es el sentimiento? Los sentimientos son construcciones. Es importante es interesante que lo veamos con esta metáfora, con la metáfora de la construcción, porque aquí hay una parte que es voluntaria. Las emociones no las podemos elegir, pero los sentimientos los construimos. Los construimos con nuestra mente. Y aquí sí que es algo que podamos elegir. Por más que tengamos un patrón de pensamiento muy afianzado, un automatismo de pensamiento muy afianzado, esos automatismos son hábitos y se pueden cambiar. Y puedo elegir de forma consciente pensar de una forma distinta al tipo de pensamientos que me llevan a sentir una emoción que yo no quiero sentir. Aquí es donde realmente sí podemos intervenir. Y es interesante que lo logremos, ¿vale? Por eso cuando estemos dentro de la parte concreta de gestión emocional, esto ya lo podéis ir practicando desde ya, desde el primer día. Pero cuando entremos en el módulo de gestión emocional propiamente dicho, o en la última parte de este módulo, que es a través de la técnica del diario emocional trabajar esto, vamos a centrarnos mucho en cambiar lo que sí se puede cambiar, que es la parte mental. La parte emocional, esas emociones de base que sentimos de forma involuntaria, esas no las podemos modificar a no ser que trabajemos en el previo, como os decía antes. Pero la parte de construcción mental, ahí sí que tenemos un área de intervención mucho más amplia de la que podríamos pensar. Somos más víctimas de nuestros pensamientos de lo que podríamos pensar a priori, pero somos más capaces de cambiar esos patrones mentales de lo que podría parecer. A veces invertimos mucho en no quiero sentirme así, tengo que dejar de sentirme así, desde creer que podemos elegir nuestras emociones y nuestras emociones no las podemos elegir, si es que tenemos ese paquete básico, pero nuestros pensamientos tenemos mucha más capacidad de cambiar aquí de lo que podamos parecer, de lo que podamos creer. ¿Vale? ¿Algo que añadir? Que he visto a Alejandra antes que quitaba el micro, no sé si querías decir algo, Alejandra. Sí, bueno, que es muy usual decir, me siento así o asado cuando habla de esta manera, cuando dice lo otro, y no tiene nada que ver con el otro, es como que echas ya la culpa afuera, sino es por lo que yo pienso con respecto al otro, lo que me hace sentir de esa manera. Exacto. O sea, que es muy automático eso, sí. Sí. Bueno, nada, solo me has hecho pensar en eso, cuando he unido emoción a pensamiento con respecto al sentimiento. Tenemos un amplísimo volumen, alrededor de 60.000 pensamientos todos los días, y un altísimo porcentaje de ellos son pensamientos recurrentes y automatizados. Esto lo podríamos llamar hábito. Igual que tenemos hábitos automatizados a nivel externo, impulsos muy marcados, que parece que si no sigues el impulso te falta algo, esto es la capacidad de nuestro cerebro de crear rutas sinápticas, fijarlas en nuestro cerebro de una forma cada vez más profunda, y eso al final compone esa serie de hábitos donde hay un impulso muy marcado es como que si te levantas por la mañana y no te lavas inmediatamente los dientes, parece que te falta algo, y lo necesitas, pues eso es un automatismo. A nivel de hábitos de pensamiento es exactamente igual. Nosotros tenemos muchísimos hábitos de pensamiento que son siempre los mismos y que se cambian exactamente igual que un hábito externo, exactamente igual. Hay una fase de identificación, hay una fase de crear la ruta sináptica alternativa de forma consciente y entrenarla el tiempo suficiente hasta que se afianza el automatismo nuevo y el viejo por desuso desaparece.
a través de esa poda sináptica de, bueno, hay rutas que dejamos de utilizar, esa famosa poda que será en la adolescencia de rutas que dejamos de utilizar en la infancia y esa mielinización que hablamos de los adolescentes, ¿no? Pues esto lo podemos hacer a lo largo de toda nuestra vida, de forma consciente. ¿Que evidentemente requiere un esfuerzo? Sí, pero existe un método. Y además es que está estudiado, que es un plazo de entre 3 y 6 meses lo que yo tardo en cambiar un patrón de pensamiento en función del uso habitual. O sea que gracias a esa teoría de la plasticidad neuronal, por supuesto que nuestro cerebro puede hacer esto hasta el último día de nuestras vidas, aunque tengamos 95 años. Entonces, hay veces que tenemos la falsa creencia de que algo externo, como es visible, lo podemos cambiar y algo interno, como nos pasa desapercibido, no lo podemos cambiar. Claro que lo podemos cambiar. Pero tenemos que hacerlo consciente, por eso esto muchas veces se hace a través de observar nuestro día a día. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de esto, de cómo elegimos voluntariamente construir una serie de pensamientos que nos van a llevar hacia una serie de emociones y otra serie de pensamientos nos van a llevar hacia otras. Imaginemos esta situación, ¿vale? Has quedado con una amiga para comer. Llevas 15 minutos sentada en el restaurante esperándola y preguntándote por qué no aparece. Después de 15-20 minutos te llega una llamada suya y te dice, ups, es que se me olvidó. Y te llama cuando tú ya llevas un buen rato esperándola. Vale. Esa emoción que no puedes elegir, que va a aparecer, ¿vale? Esa no la puedes elegir, no puedes construir absolutamente nada, va a aparecer una emoción. ¿Qué emoción podría surgir ahí? Enfado. El enfado, muy bien. La decepción. Puede aparecer la decepción, podría aparecer la sorpresa. Frustración. Puede aparecer la frustración, muy bien. Es decir, puedo, en función de cómo yo sea y de mis experiencias, mi cerebro va a tirar como de huellas emocionales, ¿vale? Imaginemos que el histórico con mi amiga es que tengo la sensación de que no me valora. Si rápidamente ato cabos, si esto es una muestra de no valoración, entonces va a aparecer la decepción, va a aparecer la tristeza, es una forma de pérdida. Puedo sentir frustración, que es una forma de enfado, si siento que mi amiga no me está respetando y yo sí me respeto y respeto mi tiempo, entonces yo desde ahí voy a sentir enfado. Voy a sentir sorpresa si no me lo esperaba. Va a ser como, ¿qué? O sea, la primera vez en mi vida que me pasa algo así con esta persona. La sorpresa a lo mejor no por el retraso, porque se le haya olvidado, porque es una persona que en general se acuerda de todo. Entonces, ese paquete emocional primario que va a aparecer es algo que yo no puedo elegir. Pero a continuación de esas emociones, que como decíamos antes, es subjetiva, en función de cómo seamos y cómo interpretamos, vamos a sentir unas u otras. ¿Veis? Por eso no todas habéis dicho las mismas. Vale, pues a partir de ahí empezaré a pensar. Y yo puedo dirigir mis pensamientos hacia dejarme llevar por mis juicios. ¿Cómo sería ese tipo? Si os ocurren pensamientos de ese primer bloque, pensamientos de juicios negativos, referente al pasado, referente al futuro, el que representa, o sea, ¿os podéis imaginar el abanico de pensamientos? Ya le vale, ¿cómo es posible? Menuda es, empiezo a tirar del hilo de otras veces en las que tampoco se ha comportado como a mí me gustaría que se... Menuda amiga, a mí esta relación no me compensa, yo siempre dando y esto es lo que recibo, ¿cómo es posible? ¿Eso a qué tipo de sentimientos me va a llevar? A lo mejor me lleva a la impotencia, a lo mejor me lleva a mayor frustración, a lo mejor me lleva a la tristeza del duelo anticipatorio de tengo que cortar con esta amistad, porque esta amistad a mí no me compensa, es que es demasiada carga para mi vida. Es decir, que en base a lo que yo empiezo a construir con mi mente, voy a sentir una serie de sentimientos que a lo mejor no son los que yo necesito en esta situación. Incluso si los sentimientos, los pensamientos, porque yo soy una persona súper sumisa y tengo una autoestima bajísima, son el justificarla o el personalizar, claro, si es que yo no valgo nada. Como yo no valgo nada, yo soy una pobre persona, pues es normal que la gente se olvide de mí, que no se acuerde que ha quedado conmigo. Dolor, dolor, dolor. Y si la justifico para evitar mi enfado, pobrecilla, si es que, a ver, total, si tampoco me costaba nada, si solo son 15 minutos, ¿esto qué es? Si yo estoy a 2 minutos de mi casa, no pasa nada, si es que ya es así, si total no va a cambiar. ¿Esto me va a llevar a sentimientos eficientes? No,
porque el patrón se va a seguir repitiendo, yo voy a seguir sintiendo las mismas emociones, intentaré racionalizarlas, pero la situación no se moverá. Vale, pues ¿cuáles serían los pensamientos más eficientes? ¿Cuál sería, qué quiero construir? ¿Se os ocurre algún ejemplo de pensamientos eficientes que me lleven a sentimientos eficientes? El pensar en una comunicación con esta persona. Muy bien, ¿cómo arreglo esto? ¿Esto cómo se arregla? ¿A través de alguna conversación? ¿Qué es lo que me gustaría contarle? ¿Cómo me gustaría contárselo? ¿Qué objetivos me planteo con respecto a esa conversación? ¿Desde qué lugar emocionalmente hablando quiero tener esa conversación con esta persona? ¿Con qué habilidades cuento para tener esa conversación con esa persona? Esto sería un enfoque muy proactivo. Estoy pensando en resolver. Y para resolver no necesito todos esos juicios de valor. Lo que necesito es poder analizar. Yo necesito analizar qué me dice de ella esta actitud, repasar sus rasgos de personalidad que le puedan dar una explicación, si es un hecho recurrente o es un hecho puntual, con lo cual a lo mejor el saldo emocional es tan elevado que decido no hacer absolutamente nada, porque al final me doy cuenta de que ella no es así, pero que ahora está pasando por un mal momento en su vida y que es tan grande la situación que la tiene bastante secuestrada. Y desde ahí tiene muchos despistes que antes no tenía. Pues a lo mejor simplemente quiero tener una conversación con ella de cara a la comprensión. De mira, entiendo perfectamente esto, pero mira qué repercusión ha tenido sobre mí, estoy segura de que esto ya no va a volver a pasar porque sé que te ha sido sucedido por esto. Es decir, que en base a ese análisis yo tomaré una decisión. ¿Lo vemos? ¿Qué decisión quiero tomar? ¿Qué me gustaría hacer? Y ahora bien, aquí podríamos utilizar incluso la técnica del cambio de foco, ¿vale? Hay una técnica muy interesante que es, en base a las emociones que a mí me gustaría sentir, ¿qué pensamientos me llevarían a esas emociones? Es como darle la vuelta. Estoy enfadada porque mi amiga quedó conmigo, no se ha presentado y la excusa es que se le ha olvidado. Vale, estoy enfadada. Pero ¿qué quiero sentir? Quiero sentir optimismo, quiero sentir capacidad, seguridad en mí misma, quiero sentirme como proactiva, como quiero tener esta actitud de quiero resolver, quiero sentirme segura, quiero sentirme esperanzada, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tipo de pensamientos me llevarían a esas emociones que creo que son las más adecuadas? Si yo lo que decido es, quiero estar tranquila, quiero tomar una decisión desde la tranquilidad, pues ¿qué pensamientos me llevarían a la tranquilidad? Por ejemplo, quiero pensar que es una persona con la que se puede hablar. Esto siempre sin autoengaño, ¿vale? Siempre dentro de los parámetros de lo razonable. Aquí no sirve que me cuente milongas, ¿vale? Siempre tiene que ser dentro de un contexto que yo me crea. Pero lo importante aquí es saber que puedo elegir el tipo de pensamientos que me van a llevar a las emociones que yo quiera sentir en este momento. ¿Esto os parece complicado? ¿Puedo decir algo? Claro. Bueno, yo lo que he aprendido, aunque todavía estoy en el camino porque vamos, se me olvida cada 5 minutos, una cosa que es una forma de ponerme un límite. O sea, lo que tú estás diciendo es como empiezo a sentir esa ira, que puede ser ira, pues, que me da ganas de empezar a pensar todo ese tormento, que bueno, que yo soy, vamos, yo tenéis aquí un ejemplo de que tengo eso, vamos, súper automatizado. Y a lo mejor recordarme a mí misma que eso es contraproducente para mí porque yo me hago daño con eso. Muy bien. Y entonces digo, vale, lo primero que voy a hacer es ponerme un límite a mí y decir, bueno, ¿cómo puedo ser más efectiva con este tiempo? Porque al final no va a venir, yo como sola, no como sola. Y me preparo un poco para pensar en mí y protegerme. Y luego ya la otra opción sería, bueno, vamos a ver qué hago con esto, lo puedo aparcar. O, oye, me voy a comer, voy a pensar en cómo puedo tal, porque a lo mejor no es el mejor momento para que me ponga a pensar en esto, a lo mejor me puedo dar un tiempo, yo en mi caso me lo puedo dar, debo de dármelo, y lo aparco y le digo, oye, mira, lo pienso esta noche o mañana por la mañana que a lo mejor lo pondré en perspectiva. Muy bien. Bueno, esto es lo que yo quería decirte. Muy bien. Estos son... Pero primero pensaría en mí. Muy bien, claro. Claro, ese bloque de pensamientos iría ligado a un valor fundamental que es mi propio bienestar. Yo cojo uno de mis valores fundamentales, que es estar yo bien, y desde ese aspecto tan motivacional construyo los pensamientos que me van a llevar ahí. Por ejemplo, si yo me digo, es que cuando estoy tanto rato enfadada después tengo contracturas, me siento súper cansada, duermo peor,
¿vale? Entonces es que necesito calma. Desde mi amor propio, ¿vale? Desde querer cuidarme, si para mí eso es un valor fundamental, me va a funcionar. Otra de los recursos que Alejandra comenta, el aplazar la situación. Esto va muy bien para personas impulsivas, porque las personas impulsivas necesitan frenar el impulso con algo que las frene, pero las personas reflexivas, ¿qué suele pasar cuando frenan el impulso? Que cuando se calman, el miedo les impide actuar. Si yo soy una persona que tiene muy bien gestionados sus miedos, entonces yo voy a confiar en que desde la calma voy a pensar bien en cómo abordar la situación y para mí va a ir fenomenal. Ahora, si yo soy una persona con muchas inseguridades, tengo que tener en cuenta que cuando baje ese ímpetu propio de la emoción, voy a tener que gestionarme los miedos, porque si no los miedos van a sabotearme y me van a decir, ahora que ya no estoy enfadada, me voy a decir que ya no es para tanto, que total seguro que la próxima vez se da cuenta y entonces no tomaré decisiones. Y esto es muy importante, que encontremos nuestras propias técnicas. Igual que a Alejandra le sirve el valor del amor propio, del bienestar personal, a otras personas le pueden servir otros valores que sean sus valores fundamentales. Imaginemos que para mí es muy importante el valor libertad y que yo estoy interpretando esto como que tú tienes el control de mis emociones y yo no te quiero dar el mando de mi vida. O sea, el mando de mis emociones lo tengo yo. Lo siento mucho, pero yo no voy a sentir una emoción que no quiero sentir por un acto tuyo. Entonces yo lo ligaré al valor libertad, a la libertad de reaccionar de la forma que yo considere, no de que tú tengas control sobre mis emociones con tus actos. Y aquí tenemos que buscar nuestros propios estímulos, ¿vale? Aquel pensamiento basado en mis valores fundamentales que para mí sea específicamente poderoso. ¿Lo vemos? Alejandra. Yo, escuchando lo que ha dicho Alejandra y lo que has dicho tú, ahora pienso, si tú eres una persona impulsiva y las cosas que tú dices a lo mejor en un primer momento pueden ser hirientes a la otra persona, por ejemplo, pero si ya cuando te has relajado y has pensado todo, ya tienes el miedo que tú dices y ya te echas para atrás y dices, bueno, mejor no lo hablamos o mejor ya, total, ¿para qué se va a hablar si ya está todo bien? Entonces ahí ya está otra vez el problema. Claro. Si lo dices de primeras, haces daño, pero si no, luego ya te encoges y ya no dices nada. Claro, es que incluso se pueden dar los dos handicaps, que tú, siendo una persona reflexiva, en algún momento pierdas los papeles, o que seas una persona impulsiva, pierdas los papeles, pero después aparezca el miedo, posteriormente, cuando te calmas. O sea, que se pueden dar las dos variables en conjunto. Entonces, de hecho, muchas veces es que se dan, ¿vale? Las dos juntas, tal y como tú lo acabas de verbalizar. Y es que a mí me pasa, por eso digo. Claro, es habitual. Entonces, si a mí lo que me está limitando a la hora de avanzar en este sentido es el miedo a abordarlo en frío, voy a necesitar trabajar ese miedo. Hasta que yo consiga cambiar el automatismo, pensemos que lo de perder los papeles en caliente es muy fácil que suceda. Tengo que haber hecho un trabajo personal muy profundo para haber trabajado mucho en el previo y que esos automatismos hayan sido cambiados. Pero cuando iniciamos este tipo de procesos de cambio, los automatismos se van a dar casi la mayoría del tiempo. Una de las claves es el análisis eficiente posterior y la toma de decisiones posterior. Imaginemos que tú te estás trabajando el asumir tu responsabilidad sobre el error, porque tú consideras que haber perdido los papeles y haber sido agresiva es un error. Y ahora te tienes que trabajar tu nivel de compromiso de mejora. ¿Cómo lo demostrarías que estás comprometida? Porque demostrar el compromiso es en base a resultados. ¿Cómo te demostrarías tú a ti misma que estás comprometida con mejorar? Vale, me equivoqué, pero ¿cuál sería la forma de demostrarlo? Con el ser impulsiva. Sí. Pues la conversación, se me fueron los papeles, dije cosas que no quería y cuando estoy en casa ya analizo la situación y me arrepiento. Vale, pues ahí empieza el compromiso. ¿Cómo? lo primero, reconocer que lo has hecho mal. O sea, a la otra persona decirle que pues a lo mejor que te has pasado. Muy bien. No fueron las formas de decirlo. Vale, no basta con mostrarse arrepentida.
Tiene que haber un acto que lo demuestre, no solamente las palabras, porque lo de pedir perdón a veces es una estrategia de manipulación para conseguir que las cosas vuelvan a estar bien. Entonces, no solamente es pedir disculpas, es un compromiso de reparación. ¿Cuál sería un ejemplo de compromiso de reparación? No lo sé. ¿Qué pruebas le vas a dar a la otra persona de que realmente estás arrepentida? ¿Y qué pruebas te vas a dar a ti misma de que realmente estás arrepentida? Ay, no lo sé, Isabel. Poder llegar a ponerlo en práctica una próxima vez, evitando lo mal que ya lo has hecho. O sea, no sé, a la persona tendrá que confiar en que vas a ponerle remedio y tú misma trabajar en ponerle remedio, ¿no? Vale, Sí, ¿no? vale. Te pongo un ejemplo. Imagínate, Alejandra. Sí. Bueno, yo te puedo decir cómo lo he practicado en alguna ocasión. O sea, para mí la enmienda o la reparación sería decirle a esta persona que yo soy consciente de que tengo un nivel de impulsividad muy fuerte, que pierdo el control con facilidad, que es un patrón de comportamiento que estoy trabajándome y que entonces me quiero comprometer con ella a respetarla. Entonces, mira, oye, yo no sé si va a volver a suceder porque no puedo poner la mano sobre mí, pero te pediría que si en una próxima ocasión ves que yo te hablo así, coges y me dices que no vas a seguir hablando conmigo. Ponme un límite, ayúdame, por ejemplo, te podría decir. Por ejemplo. Y que en otra ocasión, oye, y que si se repite en más ocasiones, pues que yo a lo mejor me tengo que dar un espacio de tiempo y no seguir relacionándome con ella, porque no creo que se merezca la forma en que la trato. Muy bien. Ese sería un ejemplo. Tú imagínate que tú y yo tenemos sesiones individuales, ¿vale? Y tú y yo hemos quedado para una sesión individual mañana a las 5. Y a mí se me olvida. Y yo a las 5:30 te escribo corriendo en el momento en que me acuerdo y te digo, jo, lo siento, no sabes cómo lo siento, primera vez que me pasa, de verdad lo siento un montón, discúlpame, y te doy un montón de explicaciones y me ves súper arrepentida. ¿Tú qué sentirías? ¿Qué efecto tendría sobre ti mis disculpas de lo siento, lo siento, lo siento? Yo lo aceptaría y te diría que no había problema, que ya nos veremos cuando puedas. ¿Me creerías? Sí. Vale, si yo lo hago una segunda, una tercera y una cuarta, dejarías de creerme, por más que dijera lo siento, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora tú imagínate que esa primera vez yo te digo, lo siento un montón, de verdad, me despisté, no tengo excusa, pero te quiero compensar, te quiero regalar una clase porque te he hecho perder tu tiempo. ¿Qué pensarías de mí? Pues que de verdad lo sientes y que es algo de lo que estás arrepentida, por así decirlo. Estoy dispuesta a pagar el precio del error cometido. Que eso es una sensación de, jolín, ¿cómo de comprometida estás con tu error? Vale. ¿Ves? Y esto es algo que cada uno decide en función del contexto y de la situación. Yo a nivel profesional en ese sentido lo tengo clarísimo. Si yo me olvido de una cita, yo te regalo una clase, lo tengo claro. Pero igualmente tengo claro que si tú te retrasas, tú me vas a pagar lo mismo aunque solamente des media hora de sesión. Ese es el límite en base a mi capacidad también para asumir mis propios errores. Pero el compromiso tiene que estar establecido. Si no, no vamos a pensar que cambiar cosas de nosotros es muy complicado. El compromiso tiene que ser muy firme y tiene que haber pruebas reales de compromiso. Si no, no cambia absolutamente nada. La inercia pesa demasiado. Es demasiado poderosa. Entonces, no basta con mostrar arrepentimiento de boca, decir que estamos arrepentidos. De hecho, ni siquiera es suficiente con el sentimiento genuino de arrepentimiento, porque no es garantía de cambio. Necesitamos pruebas. Y antes de que yo te pueda demostrar que no va a volver a pasar porque me he puesto las pilas de verdad y ya no está pasando, a ti te tiene que quedar perfectamente claro que mi compromiso es genuino. A través de ese acto de compensación, de reparación. O sea, no es lo mismo que yo te diga, ay, lo siento mucho, te pisé sin querer, a que te diga, jo, lo siento un montón, necesitas que te lleve al sitio, venga, te llevo donde necesites, que seguro que no puedes caminar. Vale. ¿Veis? Siempre tiene que haber una acción que a mí me ponga las pilas. Vale, vale. ¿Lo vemos? Sí. ¿Duda aclarada? Sí. Gracias. Mami, cuéntanos. He entendido el ejemplo.
pero ¿y si vuelve a ocurrir, aunque tú lo intentes? O sea, quiero decir, porque eso no, aunque tú digas, sí, 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 yo voy a hacer lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Vale. Em, quiero decir, por lo que sea, por circunstancias, que vuelva a pasar, que no, que pase esa y que tú vuelvas a, pues a lo mejor pues a enfadarte mucho, o a gritar, o un niño una pataleta, aunque te lo propongas y vuelve a ocurrir, claro, no, supongo que cada uno tenemos un tiempo, ¿no? Quiero decir, a lo mejor yo de pronto em, pues tardo 3 meses y otra persona pues son un mes o Claro. una semana y ha cambiado ya su forma de actuar, ¿no? Claro, es que lo más habitual es que vuelva a ocurrir. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Eso es lo más habitual. Tenemos que Ajá, contar con que va a volver a ocurrir. Estamos hablando de un proceso, ¿vale? Siempre estamos hablando de un proceso. Imagínate que tú quieres cambiar el hábito de decir palabrotas, porque en casa no te gusta decir palabrotas. Pues, ¿cuáles son los típicos métodos de cada vez que me escuche diciendo una palabrota en casa voy a echar 1 euro en un bote? Y con todo ese dinero al final haremos no sé qué. ¿Por qué este tipo de métodos se utilizan y se implantan? Porque yo necesito ser muy consciente de la relación causa y efecto que hay, y ese efecto tiene que ser algo que para mí, aunque no sea algo extremadamente doloroso, no hablamos de castigarnos, pero simplemente el gesto de tener que buscar 1 euro y echarlo en un bote hace que yo sea cada vez más consciente de lo importante que es cambiar esto. Entonces, siempre tenemos que ver si hay una progresión, es decir, si yo voy avanzando. Esto nunca lo miramos en términos blancos o negros, porque cambiar algo profundo nunca se va a dar de la noche a la mañana, pero yo tendría que revisar. Si no estoy mejorando nada, tengo que revisar el método. A lo mejor el método no es el adecuado. A lo mejor estoy en disonancia y es un sí pero no. Es decir, que estoy muy comprometida, pero realmente hay una gran inseguridad, no confío para nada en mí misma y no puedo. Hay veces que muchas veces es, como con el tema de las rabietas y los niños, es una cuestión de kilos y kilos y kilos de paciencia y confiar en el propio proceso, y que mantenerme con una actitud determinada al final va a tener sus frutos. Eso ya depende mucho del contexto, pero nunca contemos con que cualquier técnica, por más bonita que suene, va a funcionar de la noche a la mañana, porque crecer no es algo que se dé de la noche a la mañana. Mis hijos no crecen 20 centímetros de una noche para otra. Pues crecer en recursos internos también es un proceso. No se trata tanto de tener una expectativa muy cerrada de cuándo va a haber un cambio, sino constatar el avance, aunque sea muy poquito a poco, y revisar el método a ver si el método está siendo el adecuado. Aquí no existen fórmulas mágicas. ¿Bien? ¿Más o menos entendido. hasta aquí? ¿Más o menos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de marcharnos? Me gustaría proponeros una tarea para esta semana, ¿vale? La tarea consiste en lo que acabáis de ver en esta diapositiva, que es, ante una situación, observo las primeras emociones y a continuación observo los pensamientos que van a aparecer. Y si son los pensamientos que necesito o no son los pensamientos que necesito. Si además de observar el proceso sois capaces de elegir pensamientos alternativos, pegatina para vosotros, ¿vale? Os doy el premio gordo. Habéis sacado un 10 en el examen, ¿vale? La idea es observarlo. De momento, observar el proceso. Esa relación que hay entre emociones, los pensamientos que van a transformar esas emociones, las van a alargar en el tiempo, las van a hacer aumentar de intensidad o las van a transformar en otras emociones, y ese bloque de pensamientos relacionados. ¿Entendemos la tarea? Si conseguís hacer esa tarea de observación, hasta ahí fenomenal, es lo que se pide, ¿vale? Esa es la propuesta. Si además conseguís avanzar un poquito más hasta encontrar, pues fíjate, fui capaz de encontrar esos pensamientos alternativos que me llevaron a sentir esas otras emociones que son en realidad las que me han servido para afrontar, que me llevan a tener más paciencia, a ser más optimista, a sentir más confianza, a sentir calma para abordar la situación de otra manera. ¿Entendemos el ejercicio? ¿Sí? Vale, pues si a lo largo de la semana lo hacéis y la semana que viene queréis compartirlo en grupo, pues al principio de la clase, cuando hagamos ese repaso de lo que hemos visto hoy, tendréis la oportunidad para hacerlo siempre que queráis hacerlo. ¿Os parece?
Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por vuestra asistencia y nos vemos el próximo martes, chicos. Hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta Gracias. luego. Chao. Adiós.